Rusia está perdiendo el sur. Putin quería rodear Zaporizhia desde dos direcciones. Comprometió sus unidades más pesadas, avanzó durante meses a costa de sangre y tomó posiciones clave. Pero cuando Ucrania lanzó su contraataque, todo lo que se había construido comenzó a desmoronarse. Después de combates prolongados y feroces, posiciones clave cayeron bajo control ucraniano y se estima que 50.000 tropas rusas a lo largo de la línea de Zaporizhia fueron forzadas a retirarse. Meses de logros arduamente ganados comenzaron a desvanecerse en días. Y la fuente que pinta este cuadro no es Ucrania, es Rybar, el canal militar más grande de Telegram de Rusia, con estrechos vínculos con el Ministerio de Defensa, que publicó la evaluación más sombría de la guerra. Putin en realidad había planeado todo. La esquina sureste del Oblast de Zaporizhia, la línea Orihiv-Stepnohirsk-Kamyanske, fue la zona de ofensiva más sangrienta en el frente sur a lo largo de 2025. Rusia había comprometido sus unidades más pesadas aquí, el 58º Ejército de Armas Combinadas, la 7ª División Aerotransportada, la 104ª División Aerotransportada y elementos de la 42ª División de Fusileros Motorizados. El plan era una maniobra de dos frentes, avanzando hacia el este desde Uliáipole y hacia el oeste desde Orihiv para presionar la ciudad de Zaporizhia. Stepnohirsk y sus alrededores habían sido parcialmente capturados con este propósito, y la carretera E105, la principal arteria norte-sur que conduce a Zaporizhia, había sido amenazada. El avance era lento y costoso, cada metro pagado con sangre, pero Rusia estaba ganando terreno y el Kremlin informaba que la ofensiva del sur estaba avanzando. En la primavera de 2026, esta situación comenzó a cambiar. Cuando las fuerzas ucranianas aumentaron la presión con drones en el frente sur, se formó un umbral que alteró fundamentalmente el entorno operativo para las tropas rusas. Cambiar de posiciones se volvió arriesgado, el movimiento en terreno abierto se hizo cada vez más difícil y los convoyes de reabastecimiento se convirtieron en objetivos cada vez. En el año 2025, una posición rusa experimentaba un promedio de 3 a 5 contactos FPV por día. Para mayo de 2026, ese número había aumentado a 10 a 15 por hora. Esto no fue solo un aumento cuantitativo, fue un umbral que alteró fundamentalmente el entorno operativo para las fuerzas rusas. Cambiar de posición se volvió arriesgado, el movimiento en terreno abierto se hizo cada vez más difícil y los convoyes de reabastecimiento se convirtieron en objetivos cada vez. Drones tipo Hornet de alcance medio profundizaron esta presión. Orientación autónoma, impulsada por inteligencia artificial, capacidad de visión nocturna, resistencia a la guerra electrónica y un alcance que supera los 150 kilómetros. Los sistemas de guerra electrónica existentes de Rusia no están logrando los resultados deseados contra estos drones, y mientras Rusia trabaja en contramedidas, los Hornets entraron en despliegue masivo a principios de mayo, y Rusia no pudo mantener el ritmo. La arquitectura de drones de 3 capas, FPVs a corta distancia, Hornets a 150 kilómetros de profundidad, drones de reconocimiento proporcionando vigilancia las 24 horas, sigue reduciendo el margen de maniobra de las fuerzas rusas. Grupos locales de Telegram informan de enjambres de drones sobre Kamenka-Dniprovska, Bodian y Enerhodar cada 20 a 30 minutos. Los convoyes de reabastecimiento rusos estaban siendo atacados con creciente frecuencia. Cada camión en la E105 y en las carreteras secundarias estaba en riesgo. Esta presión tecnológica comenzó a producir resultados concretos sobre el terreno. A medida que el enlace de suministro entre las unidades se debilitaba, la resistencia en el frente también comenzó a erosionarse. Además, mientras Rusia perdía recursos en el sur, tampoco llegaban refuerzos de otros frentes. La operación de la presa de Belgorod ya había interrumpido la arteria de suministro de Vovchansk, el apagón de Starlink en febrero había sacudido la red de mando, y la caída de Kupiansk había desviado la atención del grupo Zapad del Este. Con la presión simultánea aumentando en todos los frentes, la profundidad operativa de Rusia se redujo. Las reservas disponibles para el sur disminuyeron constantemente. Esta variable no existía en la ecuación del plan de Putin, y el Estado Mayor de Ucrania había estado esperando pacientemente que se formaran estas condiciones. Cuando la 128ª Brigada de Asalto de Montaña y la Unidad Especial Artsan de Achiur lanzaron su contraataque, las líneas rusas no pudieron soportar la presión acumulada. El viento en el sur había comenzado a volverse en contra de Rusia. El 18 de mayo de 2026, la Unidad Especial Artsan de Achiur despejó las posiciones principales en Stepnohirsk de las fuerzas rusas en una operación nocturna. Las acciones de asalto se llevaron a cabo de manera coordinada, con reconocimiento aéreo y ataques de precisión. Imágenes geolocalizadas mostraron vehículos blindados ucranianos operando en la intersección E105, un área marcada como control ruso confirmado en el mapa de Deep State solo días antes. ¿Por qué es tan importante Stepnohirsk? El pueblo se encuentra a 30 kilómetros al sur de Zaporizhia, en la E105.
Rusia había estado utilizando su control de esta posición para planear llevar a Zaporizhzhia dentro del alcance de la artillería. Combinado con avances hacia Primorsk, creó la posibilidad de presionar la ciudad desde dos direcciones. El cambio de manos de Stepnohersk debilitó seriamente el flanco occidental de este plan. El analista Pasi Paroinen, con sede en Finlandia, del Blackbird Group, evaluó que Ucrania había lanzado una serie de contraataques en la dirección de Stepnohersk y que la situación podría estabilizarse a corto plazo. A finales de mayo se confirmó que Stepnohersk estaba completamente bajo control ucraniano. La unidad especial Arsan de Achur completó la operación que comenzó el 18 de mayo. Como centro administrativo del distrito de Vasilivka, la ciudad había estado bajo ocupación desde principios de 2022. Su liberación tiene un peso tanto simbólico como operativo. Las pérdidas no se detuvieron en Stepnohersk. Ucrania amplió su contraataque. Los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra del 16 al 22 de mayo documentan avances simultáneos ucranianos en 4 direcciones diferentes alrededor de Orikhiv, al noroeste de Stepnohersk, al oeste de Stepov, al suroeste de Pyatikhatki y al sureste de Mala Tokmachka. La 128ª Brigada de Asalto de Montaña de Ucrania avanzó al sur de Bilohiria y Novodanilivka. Un bloguero militar alineado con el Kremlin reconoció que no quedaban posiciones rusas en Novodanilivka y Mala Tokmachka, el pueblo que Rusia había mantenido bajo presión durante más de 4 años, más de 1.500 días, ahora está bajo control ucraniano. Miles de soldados, toneladas de equipo, años de energía gastados en un solo pueblo. Ahora ese pueblo ha sido recapturado en una sola operación. Esta imagen sugiere que el enfoque de desgaste de Rusia en el sur no ha entregado los resultados esperados. Rusia pretendía desgastar a su oponente, pero cada vez más se convirtió en el que se estaba desgastando. El estado de Plavny sigue siendo incierto. Rybar dice, casi completamente perdido, pero el mapa de Deep State aún muestra un pequeño bolsillo ruso. Plavny se encuentra al sureste de Stepnohersk, en el punto de transición hacia Kamenskoye. Si cae completamente, se abre la posibilidad de ejercer presión directa sobre la línea de Kamenskoye, un umbral con consecuencias potencialmente mucho más amplias. Rybar resume la situación. Stepnogorsk y Plavny se han perdido casi por completo, junto con casi todas las ganancias territoriales logradas durante la ofensiva que comenzó a principios de 2025. Un año de progreso arduamente ganado perdido en poco tiempo, y quienes lo reconocen son los propios analistas militares de Rusia. La magnitud de las bajas rusas también es notable. Según los comandantes ucranianos, el soldado movilizado promedio sobrevive 12 minutos en el sector de Stepnohersk. Esta cifra no puede ser verificada de manera independiente, pero es consistente con la densidad de drones en el terreno, y señala cuán intensa se ha vuelto la presión sobre las unidades rusas en esta área. La 7ª División VDV y elementos de la 42ª División de Fusileros Motorizados han sufrido daños graves. Según el análisis de Transform Ukraine, el 58º Ejército de Armas Combinadas ha perdido su capacidad ofensiva. Está tratando de repeler contraataques ucranianos y mantener líneas frágiles. El plan de avance de 2 frentes hacia Orikhiv ha dejado de funcionar efectivamente. El 58º Ejército ha pasado de la ofensiva a la defensa, pero el siguiente paso de esta retirada, la línea Kamenskoye-Sherbaki, apunta a un umbral con consecuencias potencialmente mucho más amplias. La advertencia más clara de Rybar es sobre esta línea. Existe el riesgo de que el enemigo no solo restaure el statu quo, sino que lance una ofensiva a lo largo de la línea Kamenskoye-Sherbaki. Kamenskoye se encuentra en la orilla occidental del Dnieper, al norte de Enerhodar, un nodo estratégico. Sherbaki está al sur en la intersección clave de la ruta Vasilivka. La línea de aproximadamente 25 kilómetros entre estos dos puntos es uno de los enlaces más importantes en la defensa sur de Rusia. Después de que Stepnohersk cayó, el extremo norte de este enlace ya se ha debilitado, y si Plavny cae completamente, la presión se desplaza directamente sobre esta línea. ¿Puede Rusia mantenerla? La respuesta depende de muchas variables: la capacidad de refuerzo, la efectividad de la defensa aérea, si Ucrania puede mantener el ritmo de su ataque. Pero el propio Rybar está discutiendo abiertamente la posibilidad de que esta línea se rompa y describe la reacción en cadena que seguiría paso a paso. En la primera fase, Rusia necesitaría enviar refuerzos hacia Vasilivka.
Vasilivka es el cruce donde convergen las rutas de suministro del sur, pero las carreteras que llevan allí ya son rutas frecuentemente atacadas por los drones ucranianos. Aquí surge un círculo vicioso. Quieres enviar refuerzos, pero lo que envías corre el riesgo de ser atacado en el camino. Si no envías refuerzos, la línea se debilita, y a medida que la línea se debilita, se abre un área más grande. Si Vasilivka no puede mantenerse, la segunda fase puede entrar en juego. La retirada se extiende hasta Tokmak. Tokmak es el último nodo defensivo importante de Rusia en el sur, pero entre Tokmak y Zaporilla se extienden 70 kilómetros de estepa abierta y entre Tokmak y Berdiansk 80 kilómetros. Este terreno llano no ofrece características defensivas naturales, ni río, ni montañas, ni bosque. No hay evidencia de que Rusia haya construido nuevas fortificaciones en esta área durante 2025. Todos los recursos se gastaron en la ofensiva. Cuando la ofensiva se detuvo, lo que quedó fue un terreno abierto con una infraestructura defensiva débil. El peor escenario de Rybar surge aquí. Estabilizar la situación requerirá desplegar fuerzas adicionales hacia Tokmak y más allá hacia Berdiansk y Mariupol. Las entregas de carga civil en estas rutas ya están severamente interrumpidas. La columna vertebral logística del sur de Rusia ya está bajo presión. La gasolina en Crimea se está racionando con cupones y los convoyes de reabastecimiento que se dirigen al sur están siendo atacados por fuego de drones. Bajo estas condiciones, desplegar fuerzas adicionales hacia el sur es posible en teoría, pero muy difícil en la práctica. Si este escenario se materializa, la estructura de defensa del sur de Rusia se vería seriamente debilitada y la conexión terrestre de Crimea estaría bajo amenaza directa. La guarnición de 25.000 a 30.000 efectivos en Crimea, restos de la flota del Mar Negro, unidades del FSB, elementos de defensa aérea, podrían enfrentar el riesgo de aislamiento. Por supuesto, Rusia todavía tiene opciones para mantener esta línea: despliegues de nuevas unidades, refuerzos de defensa aérea, ajustes tácticos. Pero el que describe este escenario no es Ucrania, es Rybar, una fuente prorrusa cercana al Kremlin. Si él está discutiendo abiertamente estos riesgos, la situación sobre el terreno puede ser diferente de las declaraciones oficiales. Y justo al lado de la línea de Kamenskoye, espera un tipo diferente de amenaza, una zona donde incluso las armas más poderosas de Rusia son ineficaces. Rybar pone otra posibilidad explícitamente sobre la mesa. Podría indicar que el enemigo está preparando al menos un ataque de distracción a través de los cañaverales en el fondo de la antigua presa de Kakhovka, sino un desembarco a gran escala. Cuando la presa de Kakhovka colapsó en 2023, dejó atrás una cuenca poco profunda, llena de cañaverales, un terreno que pequeñas unidades o plataformas robóticas podrían cruzar potencialmente. Justo al lado se encuentra Enerhodar, y en Enerhodar está la planta nuclear más grande de Europa, 6 reactores, más del doble de la capacidad instalada de Chernóbil. Rusia ha estado utilizando la instalación como un escudo militar desde el año 2022. Durante mayo, la actividad de drones en el área aumentó notablemente en comparación con meses anteriores. Los canales locales informan de ataques sobre Enerhodar cada 20 a 30 minutos. Ha habido víctimas civiles. Los trabajadores de la central nuclear también se han convertido en objetivos. Rosatom lo confirmó oficialmente. El OIEA confirmó el 3 de mayo que el laboratorio externo de monitoreo de radiación de la planta fue alcanzado por un dron. El 5 de mayo, un dron golpeó el centro de respuesta de emergencia. La planta no está generando electricidad, pero los reactores y el combustible gastado requieren enfriamiento constante. Un corte en el suministro eléctrico externo podría crear un riesgo. La advertencia de Grossi fue contundente. Estamos a un error de un accidente catastrófico. La preocupación de Rybar aquí es directamente militar. Perder la central nuclear de Zaporilla es inaceptable. Expulsar incluso a pequeñas fuerzas enemigas de allí sería una tarea extremadamente difícil. Además, los medios de destrucción de las Fuerzas Armadas rusas estarían severamente limitados porque la central nuclear no es un objetivo adecuado para el bombardeo aéreo. Este es el paradoja de Rusia. Puede usar bombas planeadoras en Stepnohirsk, puede bombardear Kamenskoye con artillería, pero no puede usar armas pesadas alrededor de una planta nuclear de 6 reactores. El daño a una instalación nuclear se convertiría en una crisis internacional, y Rusia no puede permitirse eso. Ucrania, mientras tanto, puede aplicar presión con fuerzas ligeras, drones, pequeñas unidades, plataformas robóticas. Las armas más poderosas de Rusia pierden su efectividad precisamente en la zona más crítica. La planta nuclear es el punto más vulnerable de la defensa sur.
Si la planta realmente se convertirá en parte de una operación es incierto. Ucrania debe sopesar las consecuencias internacionales y el riesgo es muy alto, pero la disposición de Rybar a discutir abiertamente esta posibilidad revela el nivel de ansiedad en el Comando Sur. La caída de Stepnohirsk, la línea de Kamenskoye bajo presión, la incertidumbre alrededor de la central nuclear, todas estas cargas se están acumulando sobre una sola estructura militar. La estructura que está siendo aplastada bajo toda esta presión es el 58º Ejército de Armas Combinadas y las fuerzas del Grupo Vostok. En 2025, estas unidades estaban en modo ofensivo, avanzando hacia Orihiv desde dos direcciones, acercándose a Zaporizhzhia, expandiendo la zona de control sur. Para mayo de 2026, los tres objetivos se han vuelto inalcanzables. La capacidad ofensiva está agotada. Se ha producido el cambio a posiciones defensivas, pero la defensa también está bajo presión. La evaluación compartida de Rybar y otros blogueros militares rusos, Wargonzo, Two Majors, es impactante. Las fuerzas rusas en el terreno están combatiendo con de 3 a 5 veces menos poder de fuego. Mientras el Kremlin asignó enormes recursos a los ataques con misiles en ciudades ucranianas, más de 600 misiles y drones solo en la primera semana de mayo, las unidades del sur recibieron un apoyo inadecuado. Rybar critica abiertamente esto, usando la frase «las mentiras del liderazgo» para implicar que los recursos han sido mal dirigidos. En los primeros 19 días de mayo, drones ucranianos atacaron a un total de 19.203 soldados rusos, entre las cifras más altas de 19 días desde el inicio de la guerra. El 90% de las bajas ahora son causadas por drones. Al inicio de la guerra, esta proporción era del 10 al 15%. Esta transformación está cambiando la naturaleza de la guerra. Los drones ya no son un arma de apoyo, sino que se han convertido en la herramienta principal de ataque. El análisis de Rusia describe la zona que se extiende 200 kilómetros desde la línea del frente como una zona de muerte absoluta. Esta zona era de aproximadamente 100 kilómetros en enero y se duplicó para mayo. La reducción del área segura está erosionando el concepto de retaguardia segura de Rusia. Esta presión no se limita al sur, se refleja en el frente de Donetsk. Mientras el 58º Ejército consume recursos en el sur, Rusia no puede sostener adecuadamente su ofensiva oriental, las direcciones de Pokrovsk y Kostiantynivka. A medida que el flujo de suministros se ralentiza, el impulso de la ofensiva oriental también disminuye. ISGUI registró la pérdida territorial neta de Rusia en abril de 2026, la primera desde la operación de Kursk de agosto de 2024. En Pokrovsk, el 425 Regimiento de Asalto Separado de Ucrania recuperó el pueblo de Udashne en 2 semanas de limpieza. Ucrania está recuperando pueblos en la dirección ofensiva de Rusia. Cada frente está interconectado. Cuando se retiran recursos del sur, el este se debilita. Cuando se envían refuerzos al este, el sur se abre. Rusia está luchando por mantener todo el frente con suficiente fuerza simultáneamente. El equilibrio de mano de obra tampoco parece capaz de sostener esta presión. Según Syrskyi, Rusia no ha podido reemplazar sus pérdidas durante 5 meses consecutivos. La vida útil promedio de un soldado es de 58 días. Las divisiones UVDIV y las brigadas de guardias perdidas están siendo reemplazadas por soldados con 1 a 3 semanas de entrenamiento y 0 experiencia de combate. Rusia todavía mantiene superioridad numérica, más de 600.000 soldados en el campo, pero la capacidad de combate de esta fuerza se está erosionando con cada pérdida. Esta erosión también es visible dentro del país. En Moscú, el día de la victoria, el 9 de mayo, el día en que los tanques desfilan por la Plaza Roja cada año, el día en que el poder militar soviético se muestra al mundo, este año se celebró sin tanques por primera vez. La explicación oficial, la situación operativa actual. Media zona cuenta más de 213.000 rusos muertos confirmados. La proporción del ingreso gastado en alimentos ha aumentado al 39%, el nivel más alto en 16 años. Los efectos de la guerra están filtrándose desde el frente hacia la vida diaria. La actuación completamente horas de Gerasimov en Kupiansk se está repitiendo de forma similar en el sur. Los comandantes informan de progresos al Kremlin mientras están en el terreno. Stepnohirsk se ha perdido. El 58º Ejército se ha retirado a la defensa y la columna vertebral logística del sur está bajo presión. La información se transmite distorsionada hacia arriba. Los planes se construyen sobre información distorsionada. Los planes no encuentran correspondencia en el terreno.
Rybar puede ver esto. La verdadera pregunta es si Putin puede. La presión en múltiples capas en el sur, las pérdidas en el frente, la tensión logística, el dominio de drones, la incertidumbre de la central nuclear, la erosión de personal, están formando una espiral que se alimenta a sí misma. A medida que el frente se debilita, mantener las líneas se vuelve más difícil. A medida que las líneas no logran mantenerse, las rutas de suministro quedan expuestas. A medida que las rutas de suministro son atacadas, la conexión de Crimea se debilita. Cada capa acelera a las otras. El análisis de Rybar esta semana es el panorama más oscuro en cualquier momento de la guerra, y quien lo pinta no es una fuente pro-ucraniana, sino un canal militar cercano al Kremlin con 1,5 millones de suscriptores. Es desesperada la situación de Rusia en el sur. Aún no, todavía tiene fuerzas significativas en la región, todavía mantiene superioridad numérica, todavía tiene capacidad para movimientos tácticos. Se está discutiendo el concepto de defensa aérea de pequeño cielo. Una nueva ola de movilización puede venir, pero la dirección en la que se está inclinando el equilibrio se está volviendo más clara. Sirski dice, nuestras acciones ofensivas han superado los ataques rusos. Esta frase señala un umbral importante en el curso de la guerra. Si el frente sur continúa erosionándose al ritmo actual, la línea Kamenskoye-Shcherbaki podría estar bajo una presión seria para el verano de 2026. Si eso sucede, la probabilidad de retirada de Vasilivka hacia Tokmak se fortalece y la estructura de defensa del sur de Rusia se debilitaría seriamente. Antes de la sorpresa de Kursk en 2024, se habían emitido advertencias similares. Rybar, entre varios analistas militares rusos, había señalado riesgos. Esas advertencias no fueron atendidas. Ahora Rybar está dando la alarma para el sur en el mismo tono, quizás más severo. Si esta alarma será atendida por el Kremlin, determinará el destino del verano de 2026. El frente sur se está erosionando. El 58º ejército ha pasado de la ofensiva a la defensiva. La iniciativa está deslizándose gradualmente hacia Ucrania, y quienes pintan este panorama no son propaganda ucraniana, son los propios analistas militares de Rusia. El Kremlin guarda silencio, pero Rybar ya ha hablado, y en el terreno, el silencio no se puede mantener. Si encontraste este contenido valioso, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte.